Vamos a sumar por el método del polígono 3 vectores fuerza, F1 6 newtons con ángulo de 60 grados, F2 2 newtons con ángulo de 130 grados y F3 4 newtons con un ángulo de 280 grados. Y ese primer vector nos tiene que dar 6 newtons con un ángulo de 60 grados. Entonces, una vez que ya trazamos nuestro primer vector con un ángulo de 60 grados, este va a ser su primer ángulo, 60 grados. Lo trazamos a partir de ahí. De aquí a aquí, por aquí, hasta donde cruza mi vector, es mi primer vector. Y en donde terminó ese vector, trazamos el segundo vector. Aquí termina el vector y de aquí vamos a trazar el segundo vector. Mi segundo vector vale 2 newtons con un ángulo de 130 grados. Entonces, seleccionamos aquí 130 grados, son 100, 130. Comenzamos ahí y hacia acá 2 newtons. ¿Cuánto dijo que medía, maestro? 2 newtons con un ángulo de 130 grados. 2 newtons y vamos a trazar el ángulo. Desde aquí hasta acá. Ese sería mi ángulo. ¿Ok? Entonces voy a mover el transportador para que se aprecien los dos vectores. Ahí están. Mi primer vector con un ángulo de 60 grados. Mi segundo vector con un ángulo de 130 grados. Y vamos a trazar el tercer vector. El tercer vector lo trazamos en donde terminó este. A partir de ahí vamos a trazar el tercer vector, el cual mide 4 newtons con un ángulo de 280 grados. Entonces, a partir de ahí, 280, que es aquí. Por ahí. Entonces, este es de este. Hasta ahí. Estos son los 280 grados. Entonces, este es mi tercer vector. Y la resultante quedamos que sale del origen, siempre del origen al último vector. Aquí está. Este es mi primer vector y de aquí sale aquí. Esa es la resultante. En rojo. Ahí está en rojo. Ok. Y vamos a medir ese ángulo. Ese ángulo es desde aquí hasta donde topa mi vector. Hasta ahí. Ok. Y entonces es el vector resultante. Ahí tenemos que FR es igual a F1 más F2 más F3. Es este de aquí. Y el ángulo, si yo mido el ángulo con el transportador, desde aquí hasta acá, ¿sí? Aquí tengo 20, 30, son 40, 49 grados aproximadamente. Es este de aquí. Así quedaría. Este es el vector resultante. Este es mi vector resultante. De aquí a acá vamos a medir su magnitud. ¿Cuánto nos dio de magnitud? Y aquí nos está dando 3.4 unidades con un ángulo de 49 grados. Y hasta acá no llega a los 50, llega tantitito antes. Ahí quedaría el ángulo. Ahí está. Y vamos a sumar primero F2 más F1 más F3. Entonces seleccionamos primero ese vector F2.
Entonces, F2, a partir del origen, mide 2 newtons con 130 grados. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? A 130 grados, más o menos por ahí. Llamamos al transportador y tenemos que medir 130 grados. Entonces, recorremos para acá. Ahí estamos a 130 grados. Y su magnitud va a ser de 2 unidades. 2.8. Ok, ahí está, 2 unidades. Pues tiene 2 unidades, ¿sí? Con un ángulo de 130 grados. Vamos a donde termina la punta de flecha de ese vector y vamos a trazar ahora el vector F1, el cual mide 6 newtons con 60 grados. 60 grados. Aquí es 60 grados y le vamos a dar 6 newtons. Obtenemos la magnitud de ese vector. Aquí 6.085. Ok, así lo dejamos, 60 grados. Y vamos a obtener el tercer vector. El tercer vector mide 4 newtons con 280. Entonces ahora nos trasladamos nuestro transportador. Movemos el transportador a donde finalizó la punta de flecha, que es ahí. Entonces, a partir de ahí, vamos a trazar nuestro siguiente vector, que vale SF3, 4 newtons, 280 grados. 4054. Y finalmente la resultante sale del origen, que es de aquí, a donde finaliza el vector. Entonces, de aquí a donde finaliza mi vector, que es este, ahí sale mi resultante. Vamos a darle un color diferente. Ok, quedamos que le vamos a dar rojo. Ahí está el color. Y vamos a engrosar la línea. Y vamos a medir ese ángulo desde aquí hasta acá. Hasta ahí. A ese le vamos a dar también un color rojizo. Ahí está. Ok. Y vamos a medir finalmente el ángulo. Tenemos el ángulo de aquí a acá. ¿Sí? Ahí estamos coincidiendo con lo que obtuvimos hace un momento. Son 50 grados. Ahí tenemos 50 grados y vamos a ver su magnitud. La magnitud de ese vector resultante, de aquí a aquí, nos da 3.7 unidades. 3.7 unidades con 50 grados. Eso depende de la precisión con lo que hagamos nuestros trazos, ¿no? Ahí sumamos F2 más F1 más F3. Se llama FR. Y va a ser igual a F2 más F1 más F3. Sería este de aquí. Así quedaría. ¿Sale? Vamos a sumar 3 vectores fuerza. El primer vector F1 es de 6 newtons con un ángulo de 60 grados. Y los vamos a sumar. La resultante va a salir de la suma de F3 más F1 más F2. Entonces, primero trazamos nuestro vector F3. Ponemos nuestro transportador ahí. Tiene que coincidir perfectamente bien con nuestros ejes. ¿Vale? Ahí está. Trazo mi primer vector. En este caso, el primer vector va a ser el vector 3. Aquí, a partir del origen, trazo el primer vector a un ángulo de 280 grados. Aquí, ahí trazo mi primer vector y este tiene que medir 4 unidades. Entonces, más o menos por ahí. ¿Sale? 280. Vamos a dimensionarlo. Ese es mi primer vector. ¿Cuánto mide? Mide 4056. Ahí lo dejo. ¿Ok? Y a partir de donde terminó ese vector, voy a trazar el siguiente vector. Ahí. ¿Ok? Trazo el siguiente vector.
Mi segundo vector que voy a sumar va a ser F1. F1 vale 6 newtons con 60 grados. Entonces aquí, a 60 grados, está aquí y vale 6 newtons. ¿Sale? A 60 grados y una magnitud de 6 unidades. Y finalmente vamos a trazar nuestro tercer vector, que es F2, que son 2 newtons con 130 grados. Entonces, nuevamente trasladamos nuestro sistema de coordenadas cartesianas a ese punto, a donde terminó nuestra flecha. Y ahí vamos a trazar el tercer vector, que bueno, F2, 2 newtons con 130 grados. 2 newtons a 130 grados. A partir de aquí, 130 grados, por ahí, y son 2 newtons. Entonces, lo dimensionamos, de aquí a aquí tienen que ser 2 newtons. 2.2, vamos a reducirlo. Ahí lo dejamos, ¿sale? Y finalmente la resultante sale del origen, ¿sí? De donde partió mi primer vector al extremo opuesto, que es este. Ese es mi resultante. Pues vamos a darle un tono diferente. A esta resultante vamos a darle un tono diferente. Vamos a darle el azul. Y vamos a marcar ese sector. Desde aquí hasta acá. Ahí lo trazamos. Ahí está. Y vamos a medir cuánto vale. Pues medimos este valor. Ok. Ahí está el valor. Y nos da como 48 grados. Más o menos. La suma de los tres. Aquí tengo yo un ángulo de 48 y vamos a dimensionarlo. Vamos a ver qué tamaño tiene este vector. Entonces, desde aquí hasta acá tiene 3.99. O sea, 4 unidades prácticamente. Entonces, tengo yo 4 unidades con un ángulo de 48 grados.